Y bueno, ya vamos a esta parte, a la 1.4, continuidad y límites laterales o unilaterales. Esto es más de lo mismo que hemos venido viendo. Tenemos por aquí la continuidad, está definida solo en un punto, no existe, o el límite no es igual. Entonces, es lo que les decía, una función es continua si tiene estas tres condiciones. La función no está definida en destruirse mediante esto. Si esto, como la función no está definida en x igual a c, no existe límite en f de c, y el límite de f de x existe pero no es igual a f. Si no se da ninguna de las tres condiciones anteriores, se dice que la función es continua en c, como lo señala la siguiente definición. Para que sea continua, f de c debe estar definida, el límite de esta función debe de existir y el límite debe ser igual a la función evaluada en el punto. Es decir, si este puntito estuviese aquí, está perfecto. Si esto estuviera rellenado, estaría perfecto. Si este, en lugar de estar aquí, o sea, si esto estuviese aquí, estaría perfecto. Sería una función continua. Aquí viene un punto grave. Dice cuando una es removible o evitable. Es cuando se da este caso, que solo le falta un puntito, solo le falta algo ahí. Pero si los límites laterales no son iguales, esto no se puede. Lo sentimos mucho. Discontinuidad inevitable. Y acá, si el puntito está acá, solo lo definimos acá y ya está bien. Decimos acá considerar un intervalo abierto y que contiene un número real. Si una función f está definida en y no es continua en c, se dice que es una discontinuidad en c. Las discontinuidades se clasifican en dos categorías: evitables o removibles, e inevitables o no removibles. Se dice que una discontinuidad de c es evitable o removible si f se puede hacer continua definiendo o redefiniendo apropiadamente f de c. Lo que les decía, rellenar el puntito. Por ejemplo, las funciones de la figura que están por ahí. Eso tenemos acá. Si usted ve por acá, inevitable. ¿Por qué? Porque el límite acá va para menos infinito y acá va para más infinito. Esta no es continua. Le decía, si usted puede trazar una función sin levantar el lápiz, es continua. Pero esta es una función racional que usted tiene que graficar esto primero, levante el lápiz y se viene para acá. Entonces no es continua. Esta es continua, ¿bien? Pero tiene este punto de discontinuidad, pero la redefinimos acá y solución al problema. Esta de acá, miren, aquí cabalito llegó la recta y de aquí aparece la función. Entonces es continua en todo, miren. Esto lo puede dibujar de un solo trazo. Igual la función seno de x, usted la puede definir, graficar, perdón, de un solo trazo. Sencillísimo. Límites laterales. Bueno, esto ya lo hemos estado usando. Límite por la derecha es cuando tiene un más y límite por la izquierda es cuando tiene un menos. Para que el límite exista, estos dos límites tienen que ser iguales, tal cual. Por aquí está la función mayor entero. Mayor entero, por ejemplo, aquí está 0.5. Su mayor entero es 0, entonces por eso se queda acá. Por aquí está 1.5. Su mayor entero, el mayor entero que tiene 1.5 es el 1, por eso está aquí. Esta es la función llamada la función escalera. Por ahí pueden leer ese ejemplito, existencia del límite, y aquí está lo que hemos venido ocupando. Si f es una función y c y l son números reales, el límite de f de x cuando x se aproxima a c es l, si y solamente si estas dos cosas se cumplen. El límite por la izquierda
es el igual al límite por la derecha. Es la única forma. Si uno de los dos falla, no existe. Luego tenemos acá definición de continuidad en un intervalo cerrado. O sea, de A a B es continuo. ¿Vieron? Con un solo trazo lo hacemos. Un solo trazo. Este es continuo, mira. Un solo trazo. Tal cual. Acá tenemos otra función continua. Y tenemos propiedades de la continuidad, se mantienen el escalar, suma y diferencia, producto, cociente. Tenemos propiedades de la continuidad. Y esta es la función compuesta, la función FOC o la función GOF, que tenemos por ahí, que la hemos venido ocupando. Tenemos prueba de continuidad, donde es continua esta cosita. Dentro de los ejemplos que están por ahí, y usted lo puede ver aquí. Esta no es continua, porque miren, hay que estar levantando el lápiz para dibujarlo. Pero si es continua en el intervalo de menos 3 pi medios a menos pi medios, por ejemplo, o de menos pi medios a pi medios, es continua, miren, un solo trazo. Y esta de acá es continua, miren. El problema es que no, jamás toca cero. Por eso solo aquí. Y esta que parece Batman, murciélago, la función, ahí está, es continua. Aunque aparece aquí como que no toca, pero sí. Porque esta de acá es continua, pero acuérdense que está redefinido. Como aquí x no puede ser cero, tienes esa expresión ahí. Tenemos por acá el valor, lo del valor intermedio. Si f es continuo en un intervalo cerrado AB y f de A es diferente de f de B, esto se puede ver aquí. En este ejemplo, miren, f de A, este punto, y f de B son diferentes. O sea, que cumpla esa condición. Y K es un número entre f de A y f de B, entonces existe al menos un número C en AB tal que f de C es igual a K. Un valor. Es decir, de la curva hay un punto que está por aquí tal que cumple esa condición. Ese es un valor, es el teorema del valor intermedio. Por ejemplo, aquí entre f de A está este de aquí y está f de B aquí. Entonces para todos estos valores de K existe al menos uno. Miren, C1, C2 y C3. Pero aquí hay un problema. Como no es continua, para este valor de K no existe. Miren, no hay. Aquí tenemos más ejemplitos. Y después de eso pues ya tenemos los ejercicios que vamos a trabajar.